Días, chicos. Buenos días, padres de familia. Soy la profesora Vilma Alarcón Contreras del curso de Historia del Perú. Trataremos el tema de la introducción a la historia universal. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia social que estudia de forma ordenada y verídica el desarrollo de la humanidad a través del tiempo y espacio, es decir, el origen y la evolución de las sociedades. ¿Desde cuándo se estudia la historia como tal, como ciencia? La historia, para los historiadores, comienza desde la invención de la escritura. La escritura fue inventada en un lugar llamado Mesopotamia, aproximadamente hace 3000 años antes de Cristo. Es decir, la historia comienza desde la invención de la escritura hasta nuestros días. Esta escritura o las primeras escrituras sirvieron ¿para qué? Para que en ella puedan anotar las riquezas de los reyes y también las aportaciones que tenían que dar el pueblo a la monarquía. Origen de la palabra historia. Viene del griego yotopía, que significa yo sé, preguntar, indagar, investigar, etc. Padre de la historia. ¿A quién se le considera como el padre de la historia? El padre de la historia es el griego Heródoto, quien vivió entre los años 484 a 420 antes de Cristo. Él es considerado como el padre de la historia. ¿Por qué? Porque fue uno de los pioneros en realizar investigaciones acerca de la historia griega. Él se ocupó especialmente de las guerras médicas. Estas guerras médicas se suscitaron entre los pueblos griegos y los pueblos persas. Él buscó, investigó a los alrededores del mar Mediterráneo. Entonces, todo lo que él investigó lo escribió en sus libros, en sus anotaciones. ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria es la etapa más larga en la vida del hombre. Comienza aproximadamente hace 2 millones de años atrás y se prolonga hasta la invención de la escritura. Es el periodo que estudia al hombre primitivo, aquellos que poblaron nuestro planeta antes que nosotros. Estudia cómo era su sociedad, cómo evolucionaron, sus inventos, etcétera, etcétera. La protohistoria. La protohistoria es el periodo que se encuentra entre la historia y la historia, donde el hombre comienza a realizar ciertos descubrimientos como por ejemplo la agricultura, la ganadería y la domesticación de algunos animales. Probablemente en este periodo el hombre también realiza sus primeros ritos funerarios, es decir, comienzan a enterrar a sus muertos. Las fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son todos los testimonios dejados por nuestros antepasados, es decir, por el hombre, aquellos que nos permiten estudiar cómo eran estos hombres, cómo vivían, qué pensaban, qué sentían. Dentro de las fuentes tenemos a las fuentes escritas. Las fuentes escritas están formadas por manuscritos, por crónicas e inscripciones que estaban hechas, podía ser en piedra, en arcilla o en metal. Como por ejemplo, tenemos las inscripciones de un rey llamado Hammurabi, con su, con su tema ojo por ojo, diente por diente. Es decir, todo lo que tú haces tienes que pagarla. Fuentes orales. Son los relatos de forma verbal que se transmite de una generación a otra, como por ejemplo tenemos las leyendas, los poemas, los relatos.
Generalmente están llenas de fantasía. Como observamos en la imagen, ahí tenemos a los griegos contándose historias. Como por ejemplo también podemos tener el mito de Artemisa, también la fundación de Roma, que son leyendas. Luego tenemos las fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas están representadas por monumentos, aquellos que pueden ser observados por el hombre. Es decir, todo aquello que es fabricado por el hombre, como los templos, los palacios, las tumbas, las armas, los adornos, collares, pectorales, narigueras, etcétera, etcétera. Todo aquello que ha sido fabricado por la mano del hombre. Por ejemplo, en la imagen tenemos la pirámide de Egipto. Esta pirámide representa tumbas. ¿Para quién? Para los faraones. Recuerden que la historia es la ciencia social que se encarga de estudiar al hombre dentro de la sociedad. Estudia sus ideas, su evolución como tal. Y recuerden también que el padre de la historia es Heródoto y que la historia comienza como tal con la invención de la escritura hasta nuestros días. Dicho esto, muchas gracias.